Buenas tardes, aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias, como siempre en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, en este tranquilo. martes, en la subidita de la semana todavía. Subidita de la semana, con agenda muy intensa, con un parlamento que se mueve y se moverá. Sí, empezamos por ahí. Vamos, sí, efectivamente, porque les contamos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció en régimen de comisión general para dar explicaciones sobre la denominada investigación paralela realizada contra víctimas del ex senador Gustavo Penades. A propósito, dijo que fue estricta responsabilidad de malos policías y separó al resto del cuerpo policial. Dijo que estos policías actuaron por cuenta propia y reiteró que es una barbaridad insinuar que él dio la orden de que se realice esa investigación ilegal. Las respuestas no conformaron al Frente Amplio, que en las próximas semanas tiene previsto que la senadora Silvia Nane interpele a Heber por este asunto. Además, hoy un exsecretario de Penades y una funcionaria de la Corte Electoral pasaron a ser personas imputadas debido a su presunta participación en la investigación paralela contra las víctimas. Vamos a repasar ahora otros asuntos. Vemos los titulares. El Sindicato Docente de Secundaria de Montevideo realiza un paro con ocupación en varios liceos en contra del proyecto de transformación educativa y de lo que definen como represión sindical. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuestionó el paro en los liceos de Montevideo y aseguró que refleja insensibilidad de las dirigencias sindicales. La Fiscalía retomó este martes la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet con el inicio de la ronda de declaraciones. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera sufrió un accidente cerebrovascular, pero se encuentra fuera de peligro. El pasado domingo fue internado en el Hospital Británico, donde le diagnosticaron una ACV. La Suprema Corte de Justicia se comprometió a analizar alternativas al cierre de 2 juzgados letrados en San Carlos para abrir 2 juzgados especializados en violencia de género, tras el reclamo de personas de la bancada oficialista del departamento de Maldonado. La Intendencia de Montevideo inició distintos abordajes para atender los casos de inseguridad alimentaria informados por la Universidad de la República. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Paraguay, Santiago Peña, se reunirán con Lacalle Pou este viernes en Montevideo, pensando en los partidos que se jugarán en esta región en el Mundial 2030. El embajador de Israel ante ONU pidió la dimisión del secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien advirtió que los enfrentamientos en Gaza están creando divisiones y tensiones que amenazan con desbordarse. El candidato de la oficialista Unión por la Patria para jefe de gobierno de Buenos Aires, Leandro Santoro, se bajó del balotaje contra Jorge Macri porque así se lo pidió el candidato presidencial Sergio Massa, de manera de evitar un eventual acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en ese distrito. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, también a quienes nos siguen a través de tvciudad.uy. Recuerden que pueden vernos en vivo por YouTube y escucharnos por 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Porque aparecen los móviles. Primero vamos al oeste de Montevideo, zona de Rincón del Cerro, y el que aparece es Juan Aldecoa. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace minutos nada más, en el Quincho de Varela, se realizó el lanzamiento de la Jornada de Integración Latinoamericana y del Caribe de los Pueblos, algo que sucederá en diciembre en Foz de Iguazú, el 8 y el 9 de diciembre más precisamente, con la participación, entre otros y otras, de Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario de la UNASUR, y también de quien fue el anfitrión, José Mujica, expresidente de la República. Con Samper y con Mujica hablamos, entre otras cosas, de la integración latinoamericana, de las elecciones en Argentina y también de lo local, de la futura interpelación del ministro Heber. En un ratito ampliamos. Y de Rincón del Cerro a la zona de La Aguada, más precisamente al Palacio Legislativo con Martín Duarte ahora. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes, para nuestros televidentes. Mucho más calmo el Parlamento a esta hora a propósito de lo que fue la comparecencia del ministro Heber en horas de la mañana, pero sí con distinta actividad, porque en algunos minutos estaremos hablando con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que va a presentar el próximo 1 de noviembre a votación en la Cámara de Diputados el llamado a sala o la comparecencia a sala del fiscal de Corte Juan Gómez. Esto a propósito
producto de las filtraciones que se vienen dando de información en los casos en su momento de Astesiano y en los últimos días también a propósito de algunos detalles incluso de las víctimas del caso Penades. En un ratito estaremos conversando con él para que nos cuente todos los detalles. Bien, y ahora el adelanto de Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte entre uruguayas y uruguayos. Julieta. Así es, Nati, vamos a presentar en el informe de hoy un informe de mortalidad de Uruguay en 2022 que presentó justamente la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. ¿Y qué es lo que muestra este informe? Bueno, la prevalencia que tiene en la mortandad en nuestro país las enfermedades cardiovasculares que ocupan el primer lugar. Vamos a estar hablando sobre la participación de estas enfermedades dentro de las enfermedades no transmisibles y el peso que tienen en la enfermedad y la muerte justamente en nuestro país. También vamos a hablar sobre la evolución histórica de las muertes y nos vamos a detener precisamente en las desigualdades, porque este informe nuevo agregó análisis de las condiciones socioeconómicas de la muerte en Montevideo. Vamos a estar mirando cómo la muerte de este tipo de enfermedad, muertes evitables, pegan más duro en los barrios de Montevideo que menos dinero tienen, que más vulnerabilidades socioeconómicas tienen. Bueno, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuestionó los paros que se están realizando en los liceos de Montevideo, mientras que la dirigente de ADES, del gremio de docentes de enseñanza secundaria, Camila Menchaca, los defiende, entre otras cosas, por entender que las autoridades educativas hacen campaña política. Estamos hablando de una situación que es caótica, en donde incluso el presidente de la República utiliza la inauguración de un liceo que fue producto de una lucha sindical de muchos años para anunciar la precandidatura a la presidencia del presidente de la ANEP, que tiene una inhibición constitucional para utilizar su nombre o permitir que sea utilizado en el marco del ejercicio de sus funciones como candidato. Bueno, una vez más la insensibilidad de las direcciones sindicales, que no les importa las consecuencias de los paros sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos e incluso sobre la organización familiar. Y empezamos con el tema de portada. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante su comparecencia en régimen de comisión general para dar explicaciones sobre la investigación paralela a víctimas del ex senador Penades? Heber defendió la labor policial y dijo que esta situación fue propiciada por malos policías que actuaron por cuenta propia. Actuaron por cuenta propia y hoy están presos porque actuaron por cuenta propia, porque si no se hubieran tenido la orden, inmediatamente hubieran dicho: a mí me ordenó esta investigación el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, o el señor ministro, o alguien jerárquico, para no estar preso. Está preso el director Taroco del CONCAR y está preso su agente. Y hemos descubierto, señora Presidente, en la investigación que hizo el Instituto Nacional de Rehabilitación, el concurso de un operador también en la maniobra. Descubrimos que estaban trabajando individualmente, ilegalmente. No se puede afirmar, señor presidente, que me pidan la renuncia. Sí, señor presidente, nadie está cuestionando. Es el derecho político que tenemos todos. Y nosotros en el pasado la pedimos muchas veces con otros temas. No soy de confianza, obviamente que no soy de confianza del partido de oposición, pero no se puede decir esto, señora presidenta. No se puede afirmar que hay una acción prácticamente de dar orden al señor Taroco si no se traen las pruebas necesarias como para afirmar semejante barbaridad. Legisladores del Frente Amplio escucharon las explicaciones de Heber en sala, pero no cuestionaron al jerarca porque están preparando una interpelación por este y otros temas que se llevará a cabo en las próximas semanas. La senadora frente amplista Lilian Quechichán dijo que todos los días aparecen elementos preocupantes con respecto a esta temática.
Interpelaremos, porque de verdad, señor ministro, para nosotros todavía hay muchas cosas para saber y tenemos la necesidad de hacer esa pregunta. Todos los días aparece algún episodio nuevo que se acumulan nuestras preocupaciones y sobre varios temas, casi todos, o todos, diría yo, de nuestras preocupaciones vinculadas a la gestión del Ministerio del Interior. Entonces, si nosotros no utilizáramos esa instancia de contralor, que es la que tiene que jugar la oposición, estaríamos omisos. Y por eso es que vamos a transitar el camino de la interpelación. Agradecemos lo que se pueda haber informado hoy, reafirmamos la herramienta con todo el derecho que tiene la oposición de la interpelación, anunciamos que la vamos a presentar en la próxima sesión de la semana, que estará encabezada por la senadora Silvia Nane, y que ahí sí podremos introducir un conjunto de dudas, de preocupaciones, de preguntas, de muchos temas que hoy estuvieron esbozados, pero solamente concentrados en un tema que de verdad nosotros nos tienen muy preocupados. Luego de esta sesión, que fue breve para tratarse, o teniendo en cuenta que se trató de la comparecencia de un ministro, por lo que ya explicamos, vinieron las conferencias de prensa. Y allí habló en primer término el ministro Heber y dijo que no renunciará porque para eso se tendría que aprobar una moción de censura y que no alcanza con la eventual aprobación de declaraciones de disconformidad. Además dijo que solo el presidente de la República puede pedir su renuncia y expresó su malestar ante los cuestionamientos por su accionar. No, yo he dicho permanentemente dos cosas. Yo me voy del Ministerio del Interior por decisión del presidente, que fue quien me designó y que me dejó este trabajo, esta responsabilidad, y el Parlamento. Siempre he dicho lo mismo, el presidente y el Parlamento. Yo no tengo que mostrar pruebas de que soy un demócrata, me he jugado por la democracia, creo en el Parlamento, soy un viejo parlamentario. Pero tiene que haber una censura. No una declaración, una censura. Las declaraciones, yo las admito, parte de los enfrentamientos de carácter ideológico que tenemos con la oposición. Y bienvenido a esa lucha de ideas, confrontación de ideas. No admito que se ponga en tela de juicio mi nombre ni mi accionar, a no ser que se pongan las pruebas arriba de la mesa y naturalmente, si hay pruebas es porque cometí un delito. Pero afirmar y dejar en suspicacia, eso daña al sistema político, a la democracia y a la convivencia que tenemos que tener en el sistema democrático. Y la senadora frente amplista Silvia Nane dijo que Heber puso en tela de juicio la credibilidad de las víctimas del ex senador Gustavo Penades. Y también adelantó algunos de los argumentos que expondrá cuando se haga la interpelación que prepara el Frente Amplio. Una vez más, se olvidaron de hablar de las víctimas. El ministro habla de que se dieron todas las garantías. ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿Al muchacho que apareció muerto en Sayago y también estaba en el flujograma que se detectó en el celular de Penades? ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿A una de las víctimas que hoy se la volvió a cuestionar? ¿A quién le dieron todas las garantías? El todas involucra un universo un poco amplio que hay que tener un poco más de responsabilidad cuando se mencionan ese tipo de cosas. El ministro dice que para hacer afirmaciones de índole personal hay que tener pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que el ministro tenía cuando acusó de difamación a la primera víctima en el caso Penades? Y mientras tanto, en Fiscalía, un exsecretario de Penades y una funcionaria de la Corte Electoral pasaron a ser personas imputadas formalmente por su presunta colaboración con la investigación paralela contra las víctimas del ex senador. Además, según informó hoy la radio M24, se investiga la eventual participación en el esquema de dos personas cercanas al senador nacionalista Jorge Gandini.
Según informó el periodista Eduardo Preve, las dos personas que pasaron a ser imputadas son Horacio Tejera, quien se desempeñaba como secretario de Penades, y la funcionaria de la Corte Electoral Graciela Del Vecchio. Del Vecchio llegó a dicho organismo desde la ANEP, mediante un pase en comisión, y trabaja en el despacho de Arturo Silvera, ministro nacionalista de la Corte Electoral. Tejera y Del Vecchio en breve declararán en calidad de personas imputadas, debido a que mantuvieron conversaciones telefónicas registradas en las escuchas realizadas por la Fiscalía, de las que se desprende que la funcionaria le pasó a Tejera fotos e información de la madre de una víctima de Penades, valiéndose de la base de datos de la Corte Electoral. Por este motivo, dicho organismo abrió una investigación interna para determinar si hay más gente que incurrió en la misma conducta. M24 también informó que se investiga la eventual colaboración con Penades de otras dos personas que por el momento no fueron imputadas. Según dijo, se trata de figuras relevantes muy cercanas al senador nacionalista Jorge Gandini. Consultado al respecto por MBD Noticias, Gandini prefirió no hacer declaraciones. Además, se informó que es posible que se abra una investigación a un funcionario de la Armada que habría colaborado con Penades. Al igual que la Corte Electoral, Fiscalía realiza una investigación interna, pero debido a la filtración pública de información generada en las investigaciones sobre Penades y el profesor Sebastián Mauesín. El proceso también involucra a las y los abogados y exabogados vinculados al caso. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Jornada de integración de los pueblos en la zona rural de Montevideo, y allí está nuestro compañero Juan Aldecoa. Hizo un adelanto y ahora pedimos el desarrollo. Así es, Nati, en el Quincho de Varela, como decíamos hace un ratito, fue la jornada de integración latinoamericana y del Caribe de los pueblos, en la que estuvo presente y como anfitrión el expresidente José Mujica y también el expresidente de Colombia y el exsecretario general de la UNASUR. Entre otras cosas, se habló de integrar a Latinoamérica no desde la izquierda ni la derecha, sino desde un único ser, digamos. Pero también Mujica aprovechó para hablar de la futura interpelación del ministro Luis Alberto Heber, que hará la oposición en los próximos días. Vamos a verlo y escucharlo. Cada vez tienen más preguntas para hacerle. Porque hoy, cuando se estaba discutiendo esto, estaban surgiendo nuevas noticias que hacen a la vida del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es la tumba de los K. Esto lo vengo viendo de la época que estaba Ramírez. Y se tuvo que comer la primera huelga policial de la historia que he conocido. De ahí para adelante, siempre es la tumba de los K. Y Heber se va a ir de ahí, en cualquier momento se va a ir. Tendrá el respaldo del presidente y todo, pero se va a ir porque tiene que ir a la cancha política. José Mujica y Ernesto Samper también aprovecharon para hablar de lo que fue el domingo pasado, la primera vuelta en Argentina, las elecciones que decretaron que en primera vuelta ganó Sergio Massa. Según el expresidente de Uruguay, no le sorprendieron los resultados. Habló también un poco de lo que viene estudiando hace unos cuantos años, tratando de entender qué significa el peronismo, corriente que dotó de mística José Mujica. Por otra parte, Samper dijo que los argentinos decidieron tomar el avión de la sensatez frente al caos. A mí no me sorprendió tanto. Yo conozco mucho a la Argentina. La Argentina es hija de su cultura y de su historia. Así como es imposible hacer una cosa fuera del Uruguay como el Frente Amplio. Y eso surgió por la historia del Uruguay, porque nuestros partidos tradicionales fueron siempre frentes. Y por algo son los más viejos que hay en América. Eso generó una cultura nacional que es posible. La Argentina tiene ese fenómeno que se llama peronismo, que no es un partido político, es una mística, porque ahí hay de todo. Y cuando lo aprietan, juega. No tiene explicaciones racionales, porque uno encuentra cosas. De todos los sectores puede encontrar dentro del peronismo, de todo.
La gente piensa que esto era una diferencia, esto era un enfrentamiento entre derecha e izquierda y no lo era. Aquí era un enfrentamiento entre la institucionalidad y el caos. Y creo que los argentinos sensatamente tomaron el camino de la institucionalidad, no necesariamente la continuidad. Y celebro que el candidato Massa además haya propuesto, al entrar a la segunda vuelta, haya propuesto un acuerdo de unidad nacional. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Cuestionamientos al proceder de la Fiscalía en el Parlamento, una vez más, y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Martín, adelante. Así es, Natalia, porque como adelantábamos en el comienzo, está previsto que el próximo 1 de noviembre ingrese aquí a diputados la solicitud del diputado Rodrigo Goñi para que el fiscal de Corte, Juan Gómez, asista al Parlamento, sobre todo para dar explicaciones a propósito de las filtraciones que se vienen dando desde Fiscalía, últimamente por el caso Penades. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Está previsto, como decíamos, que ingrese en la primera sesión de noviembre y ya la próxima semana puede comparecer el fiscal Gómez. Sí, eso es lo que está acordado. Son reiteradas, como tú decías, las filtraciones. Puede ser de Fiscalía o quizás pueda ser de algún otro lado, pero la Fiscalía es la responsable de toda esa información sujeta a reserva recabadas por medios intrusivos. Ahí está una de las claves del asunto, es decir, está vulnerando los derechos de privacidad de muchísimas personas, muchas más de las que uno hubiera pensado, porque ahora indudablemente las nuevas tecnologías nos permiten no solamente acceder por métodos intrusivos a las conversaciones tuyas, a las mías y a la otra cantidad de gente, sino que también se permite después escuchar en forma, con inteligencia artificial, en pocos minutos conseguir lo que antes llevaba equipos y largas horas. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando en nombre de la ciudadanía es que se termine, primero que se explique de dónde vino las filtraciones, segundo, que se termine con esto, porque esto hace perder la privacidad de las personas, genera miedo no de las personas que están involucradas en un delito o pueden estar involucradas, sino hoy hay cientos y quizás miles de personas que han sido escuchadas por estos medios intrusivos, interceptación telefónica nada más y nada menos, y el tema no está ahí. El tema está en que los contenidos de esa información luego se difunden. Tú me dirás... Hay como una línea fina entre la filtración y la información, porque de hecho es un periodista el que ha informado de algunas cuestiones, como usted hacía referencia, internas, ¿no? El periodista no tiene la culpa. La culpa y la responsabilidad, la ilegitimidad y el delito está en quien le da la información al periodista. El periodista lógicamente recibe la información y está muy bien que la dé, excepto que cometa chantaje y extorsión, que también cualquier persona que tiene una información confidencial suya podría extorsionarlo y chantajearlo. Pero dejemos esa parte. Acá lo que yo reclamo es de la Fiscalía General, que es la responsable de tener información confidencial y privada, vulnerando derechos de muchas personas que no tienen nada que ver con los delitos y que es la responsable porque por métodos intrusivos, acá no estamos hablando de un expediente, de un testimonio, de una confesión, estamos hablando de que a usted se le metieron en su comunicación telefónica. Usted no sabe, usted habla una cantidad de cosas con temas que no tienen nada que ver con delitos, pero esa información la tiene un tercero. Y entonces ese tercero puede hacer con usted lo que quiera, puede extorsionarlo, chantajearlo y hacerle hacer perder la libertad. Por eso, cuando se pierde la privacidad, se pierde la libertad. Cuando se pierde la libertad, se pierde la democracia. Acá está afectado el Estado de Derecho. Es incompatible esto que está pasando con el Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros como parlamentarios tenemos la obligación, porque además hay un reclamo popular muy fuerte, de que se terminen las filtraciones, vengan de donde vengan. La Fiscalía acá no me puede venir a decir yo no fui. No, la Fiscalía no. Cualquier otro puede decir yo no fui. La Fiscalía tiene que venir a decir yo no fui y fue fulano. ¿Este llamado puede agregar una gota más a ese relacionamiento político con los fiscales que viene siendo bastante tenso en los últimos días? Yo creo que no. Yo diría que hay fiscales que están reclamando esto. Hay fiscales que están muy, muy incómodos y nerviosos porque cuando piden lealmente y honestamente y cumpliendo su función que se le intercepte la comunicación a una persona, después viene esa persona y me dice, yo no tengo problema que usted me haya interceptado mi comunicación. Ahora, lo que sí le vengo a reclamar
es que usted no haya mantenido en reserva mis comunicaciones personales que tienen la actividad mía privada que me pueden estar chantajeando o extorsionando. Entonces los propios fiscales, yo estoy seguro que la mayoría de los fiscales, capaz que todos, lo que están pidiendo es que se termine con estas filtraciones. Entonces mi función es exigirle al responsable último, que es el fiscal de corte, que haga las medidas que tenga que hacer para que esto se termine. Por supuesto, las explicaciones del caso, pero a mí como legislador lo que más me importa es que el derecho de privacidad sea protegido por la Constitución y también por los fiscales. El fiscal de corte va a venir en comisión general, al igual que para televidente, como asistió en la jornada de hoy el ministro Heber. ¿Puede tener algún tipo de consecuencias o se buscará algún tipo de consecuencias para el fiscal de corte? Bueno, si no responde a la ciudadanía, no al Parlamento, a la ciudadanía sobre estos temas que realmente no tienen ninguna explicación y están afectando y vulnerando derechos individuales fundamentales de muchísimas personas, bueno, indudablemente las consecuencias se van a caer por su peso. Una persona que no esté en condiciones de mantener la reserva de informaciones que él mismo pide por métodos intrusivos no puede continuar. ¿Eso se pedirá en el caso de que no sea satisfecha la no continuidad en el cargo? Yo creo que el propio fiscal Gómez, si no está en condiciones de explicar y de mantener, de garantizarle a la ciudadanía y al Parlamento que va a mantener en reserva la información que él mismo la recaba por medios intrusivos, yo creo que él mismo se va a dar cuenta que no puede. Pero nosotros aspiramos a que se apliquen las medidas, se hagan las medidas o pida las medidas para que esto no suceda más. Goñi, muchas gracias por estos minutos. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, confirmando que bueno, el próximo 1 de noviembre ingresa el pedido en votación aquí en Diputados para que la segunda semana de noviembre comparezca el fiscal Juan Gómez. Bien, muchas gracias a Martín y al equipo. Cambiamos de tema. Sí. El Sindicato Docente de Secundaria de Montevideo realiza un paro con ocupación de varios liceos en contra del proyecto de transformación educativa y lo que definen como represión sindical. Habló de esto la dirigente sindical Camila Menchaca, que dijo que el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, está usando su cargo para hacer campaña política y responsabilizó por ello también al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hemos visto videos de la ANEP que claramente tienen un perfilismo en relación a su principal figura, el presidente del CODICEN, en un CODICEN que es cada vez más vertical, que lo hemos denunciado en relación a cómo no se están haciendo caso a los distintos espacios de negociación o los colegiados. El mismo su director de secundaria renunció diciendo que se enteraba de cosas por la prensa, por la web, cuando en realidad ni siquiera era un actor sindicalizado, no era parte de la administración y han caído varias renuncias por respecto de estas cuestiones en los distintos subsistemas de ANEP. Estamos hablando de una situación que es caótica, en donde incluso el presidente de la República utiliza la inauguración de un liceo que fue producto de una lucha sindical de muchos años para anunciar la precandidatura a la presidencia del presidente de la ANEP, que tiene una inhibición constitucional para utilizar su nombre o permitir que sea utilizado en el marco del ejercicio de sus funciones como candidato. Entonces estamos ante una situación que es realmente paradójica, ¿no? A nosotros se nos han abierto sumarios, se han iniciado investigaciones por la existencia de boletines sindicales, de volantes en distintos liceos y al mismo tiempo se están generando esas acciones, ¿no? Y el sindicato de UTU ocupó el centro de educación inicial de ese organismo y se sumó a los reclamos orientados o como crítica a los cambios en la malla curricular previstos para 2024. Según la dirigente Florencia Carrasco, la transformación educativa eliminará 15 orientaciones de los bachilleratos. La destrucción de la identidad de la UTU como lugar de educación técnica, tecnológica, artística y agraria queda en un lugar muy complejo con la eliminación de casi 15 orientaciones para los bachilleratos. Eso hace que nuestros estudiantes queden con cada vez menos opciones, pero que además los docentes y trabajadores de la educación vean en riesgo sus fuentes de trabajo. Esta transformación educativa, que ha sido trampolín para una carrera política, deja atrás una educación pública en un estado realmente paupérrimo, donde los conocimientos y los procesos de aprendizaje para nuestros estudiantes han pasado a un segundo o tercer plano. Estas autoridades de la educación han dejado clarísimo que no solo no dialogan, sino que no escuchan y que no les interesa la opinión de los trabajadores y de las comunidades educativas. Que no hay ni escucha ni reflexión por parte de las autoridades, pero bueno, necesitamos poder seguir denunciando que nuestros estudiantes cada vez aprenden en peores condiciones.
condiciones, que nuestros trabajadores cada vez trabajan en peores condiciones y que además en este proceso que es absolutamente prepotente e intransigente, se están violando leyes. Y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuestionó el paro en los liceos de Montevideo y aseguró que refleja una gran insensibilidad de la dirigencia sindical. También dijo que estas medidas no van a frenar el proceso de transformación educativa. Bueno, una vez más la insensibilidad de las direcciones sindicales, que no les importa las consecuencias de los paros sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos e incluso sobre la organización familiar de muchísimas familias. Ahora, los liceos están abiertos, muchos docentes asisten, y por eso dije de las dirigencias sindicales, no hay que confundir las dirigencias sindicales con muchos docentes que están asistiendo. Ojalá que estas cosas no ocurrieran, pero bueno, estamos en una sociedad libre, existe el derecho a tomar esta clase de medidas que nosotros respetamos. Ahora, una cosa es que uno ejerza un derecho y otra cosa es que las consecuencias del ejercicio de ese derecho sean las deseables. Yo creo que las medidas de resistencia que intentan las direcciones sindicales de la enseñanza no están frenando la transformación educativa. Y ahora es tiempo del informe especial de hoy de Julieta Núñez Tomás. Y vamos a hablar de una de las principales causas de muerte en nuestro país, Julieta, enfermedades cardiovasculares. Adelante. Así es, compañeros, porque como les mencionaba al inicio, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular hizo un análisis con datos del Ministerio de Salud Pública vinculado a la mortalidad en el 2022. Vamos a presentar en este informe datos vinculados a la mortalidad y es importante mencionar que esta comisión se basa especialmente en las enfermedades cardiovasculares, pero no únicamente, se basa en general en las enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Bueno, porque las enfermedades, como decíamos, cardiovasculares juntos con la diabetes, el cáncer y las enfermedades crónicas respiratorias son enfermedades que tienen que ver en gran medida con los estilos de vida y eso hace que pueda llegar a ser más fácil prevenir ese tipo de enfermedades y por tanto evitar muchas muertes. Así que por eso es que se agrupan de esta manera y porque además, y esto no es para nada menor, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Claro. Así que sí será importante hablar sobre esto. Pero dentro de estas enfermedades no transmisibles y dentro de la totalidad de las muertes en nuestro país, es importante decirles que las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte, tanto en el sexo femenino como en el masculino. Algo que casi siempre discutimos y decimos, bueno, las mujeres tienen algunas condiciones que hacen... Bueno, no. En este caso, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, es lo mismo para hombres y para mujeres. Primero en causa de muerte en nuestro país en el año 2022. Se tiende a pensar mucho más cuando un varón tiene un dolor en el pecho, tiene un dolor en la espalda, en eso que en la mujer. Exacto. Y es un cambio cultural que se está haciendo en los últimos años también de, bueno, un diagnóstico temprano para las enfermedades cardiovasculares para tratar de evitar justamente en ambos sexos, en ambos géneros, este tipo de desenlaces que pueden ser fatales, como les decíamos. Pero además, la atención con esto, algo que llama la atención a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y también a la sociedad médica en general, es que vienen aumentando también las muertes por paro cardíaco. Miren esta cifra que lo quiero resaltar porque es muy importante. La tasa de mortalidad por paro cardíaco en 2022 fue de 31,7 cada 100.000 habitantes. Cuando, escuchen esto, la registrada en 2019, 2020 y 2021 fue de 13, 16 y 25. Un salto importantísimo. ¿Y se maneja alguna explicación? En pocos años. Bueno, este estudio que está acá en particular no analiza las razones. Lo que hace es sacar una fotografía para poder luego avanzar, evidentemente, en la investigación de las razones y de hecho ya les estoy adelantando que dentro de un tiempo vamos a hacer un informe específico sobre paro cardíaco porque ya se está pensando desde esta comisión alguna generación de datos para poder estudiar este fenómeno más en profundidad. Y escuchen otra cosa que les quería compartir y que tiene que ver con el primer tape que vamos a presentar hoy, que en el año 2022 se registraron en total 15.404 defunciones. Y miren esto,
el 61,2% de estas muertes representan muertes evitables si se mitigaban los factores que las provocaron. Así que decidimos hoy, en esta entrevista que hicimos con Laura Garré, la doctora Laura Garré de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, hablar justamente sobre las muertes evitables y cómo se trabaja con eso. Lo que se vio es que Uruguay está muy similar, la gran mayoría de las muertes en el resto del mundo es a través de las muertes evitables. Y las muertes evitables tenemos las muertes prevenibles, donde las intervenciones son en acciones de prevención, y las muertes tratables, que las acciones están en intervenciones terapéuticas. ¿tá? Lo que se vio es que a nivel global en el Uruguay tenemos un 40 más o menos, una proporción mayor de las prevenibles que de las tratables, y estas son acciones de prevención. Y cuando hablamos de prevención hablamos en varios niveles. Hablamos de prevención en actuar en los factores de riesgo, prevención cuando hacemos un diagnóstico oportuno para luego después tratar, y en prevención de evitar complicaciones. Entonces lo que se vio es que las acciones de prevención, sobre todo a nivel de la prevención primaria y secundaria, serían las que tienen el componente mayor a nivel global. Bueno, y cuando hablamos de prevención, ¿de qué se habla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en enfermedades cardiovasculares, que es lo que estuvimos hablando con la doctora, lo principal es evitar los factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? El sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la alimentación insana, la diabetes y el sedentarismo. Pero vamos a compartir en el informe de hoy, como siempre nos gusta en este espacio, alguna representación gráfica con respecto al informe que presentaron hoy, como decíamos, desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. En primera instancia vamos a exponer, sin entrar en demasiado detalle, cómo se reparte las principales causas de mortalidad, cómo se repartieron en realidad, porque fue en 2022, las principales causas de mortalidad en Uruguay. Porque quizás a ustedes les genera dudas, bueno, porque evidentemente quizás hay algunas otras enfermedades que pesan un poco más o que suenan un poco más y no tendemos a pensar que de primera son las cardiovasculares. Pero miren el peso que tiene de las que decíamos anteriormente, 9.238 muertes tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, 7.993 con cáncer, 4.179 con enfermedades respiratorias y luego, bueno, continúa allí con la presencia de las causas externas, 2.580 y COVID-19, 2.305. Hay más y pueden ustedes consultar en la página justamente este informe que tiene detalles sobre las causas de mortalidad. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la mortalidad en Uruguay en la próxima placa, porque no es nada menor ver el salto que se ha generado. Estamos viendo desde 2005 hasta 2022. Vieron que esto venía bastante estable en lo que era la tasa de mortalidad en Uruguay. Se genera un pico en los años de la pandemia. En 2020 en realidad baja primer año de pandemia, pero 2021 y 2022 se eleva bastante por encima a los años pre-pandemia. Y ahora vamos a meternos en una de las cosas innovadoras que tiene este estudio en particular que realizó justamente, como le decíamos, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, porque decidieron hacer un análisis que tiene que ver con las desigualdades y miraron en particular Montevideo. Vamos a ver en la siguiente placa cómo se distribuyó la tasa de mortalidad evitable, lo que hablábamos anteriormente, es decir, que si se disminuían los factores de riesgo, estas personas podrían no haber muerto, según los terciles de Montevideo, divididos por incidencia de la pobreza. El primer tercil, donde menos incide la pobreza en Montevideo, los barrios con menor pobreza en Montevideo. El segundo, intermedio, y el tercero, donde más incide la pobreza. Miren cómo se distribuye de manera tan despareja según la incidencia de la pobreza, también pensando, como hace esta gráfica, mostrando esta gráfica, en edades. En menores de 15 años hay una incidencia por cada 10.000 habitantes, voy a ver si está correcto, sí, cada 10.000 habitantes, de 1,2 de tasa de muerte evitables. Pero miren en el tercer tercil, 10,2% de los menores de 15 años sufrieron más
muertes evitables justamente en los barrios con más pobreza. Y lo mismo sucede con las otras edades en las que es importante pensar en la tasa de mortalidad evitable, que es de 15 a 34, en el tercil con menor pobreza es una tasa de 7,4, pasa a 19 en el tercil con mayor pobreza, 17,9 es para 35 a 54 años en los barrios con menor pobreza y pasa a 38,2 en los barrios con más pobreza. Este es un dato que no habíamos tenido nunca antes y que es muy importante poder verlo de esta manera y poder analizar también cuáles son estas causas. Por eso fue que hoy estuvimos conversando también sobre este tema con la doctora, como decíamos, Laura Garré, y nos estuvo explicando, bueno, cuál fue la intención de este informe al analizar justamente esta desigualdad en las muertes evitables. Las causas es lo que no sé, con estos datos no nos permite analizar. Lo que nosotros analizamos es ese contexto de situaciones de mayor incidencia de pobreza, como también da una división en cuanto a la distribución de la mortalidad. ¿Tá? Eso fue esto también nos permite pensar cuáles pueden ser intervenciones propias en determinados contextos. Toda esta información es para eso. La información estadística de estas características de lo que es la mortalidad permite pensar estas distribuciones diferentes, cómo se comporta la mortalidad para pensar intervenciones diferentes. La Fiscalía retomó este martes la investigación sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, iniciando una nueva ronda de toma de declaraciones. Hoy declaró el embajador de Uruguay en Emiratos Árabes, Álvaro Seriani, entre otras personas con responsabilidades en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. El fiscal en delitos económicos y complejos Alejandro Machado dispuso la citación de 14 personas entre testigos e indagados para declarar en relación a la entrega del pasaporte a Marcet. En este sentido, este martes comparecerá la diplomática que realizó la investigación administrativa de Cancillería, quien será la única de las 14 personas citadas en comparecer como testigo. Además, también declarará el embajador de Uruguay en el Emirato, Álvaro Seriani, a través del sistema de videoconferencia. Las citaciones dispuestas por Machado incluyen 9 jerarcas o funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, 4 del Ministerio del Interior y el abogado Alejandro Balbi, quien realizó diversos trámites para acceder al pasaporte. La primera autoridad política citada por el fiscal Machado es el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, quien comparecerá el 30 de octubre. El 31 de octubre declarará el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El 1 de noviembre lo hará la ex vicecanciller Carolina H. y el 3 de noviembre el ministro Francisco Bustillo. Balbi declarará el 6 de noviembre. En el proceso, al menos 2 funcionarios de la Cancillería consideraron que era prudente aguardar cómo se resolvía la situación procesal de Marcet ante la justicia emiratí antes de entregarle el documento. Así lo dejó estampado el embajador Seriani en una nota enviada a Cancillería el 18 de noviembre de 2021. Les contamos que el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera sufrió un accidente cerebrovascular y se encuentra en su casa fuera de peligro. El pasado domingo fue internado en el Hospital Británico, donde le diagnosticaron un ACV isquémico en remisión. En las últimas 48 horas le realizaron diversos exámenes y constataron que el accidente cerebrovascular había afectado un pequeño vaso sanguíneo. Según se informó desde el Partido Nacional, este mediodía fue trasladado a su domicilio con internación justamente domiciliaria. Bueno, otro asunto. La Caja de Profesionales le pidió a todos los partidos con representación parlamentaria que alcancen acuerdos en las próximas 48 horas y presenten un proyecto de ley para reformar el subsistema y asegurar su sostenibilidad. Recordemos que este lunes, o sea, ayer, el proyecto de ley que elaboró y envió al Parlamento el Poder Ejecutivo no fue aprobado porque en la Cámara de Representantes se pronunciaron en contra Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Todo ha tenido este acuerdo y profesional no. Entonces, por eso hemos sentido con gran desilusión que para todo el sistema político
los profesionales no son importantes. También en la conferencia de prensa hace minutos nada más se manifestó que bueno, que el primer trimestre de 2025 la Caja ya no tendría más músculo para ejercitar en virtud de que gasta por mes 42 millones de dólares y solamente recauda 39. Sí, efectivamente, esos números, digamos que los venimos repitiendo desde hace ya un tiempo, hoy no tenemos certeza de que se cumpla digamos, esa fecha de fin de nuestras reservas. ¿Por qué? Porque bueno, el colectivo puede comportarse, digamos, de manera diferente, en el cual no tengamos ingresos o tengamos más egresos y que las reservas no alcancen para llegar a 2025. Entonces, ahí está nuestra preocupación. Por eso es que nosotros hicimos esta conferencia para alertar tanto al sistema político como al Poder Ejecutivo que aún quedan 2 días y que, bueno, que una solución es necesario que se encuentre, porque de no ser así, este directorio queda atado de manos por 2 años sin poder hacer absolutamente nada y viendo cómo cada día la situación se deteriora. Vamos a cambiar de tema. La Intendencia de Montevideo analiza con preocupación los informes sobre inseguridad alimentaria provenientes o correspondientes a distintas zonas del departamento capitalino y toma acciones para hacerle frente a esa problemática. Según la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, la preocupación debe involucrar a distintos niveles de gobierno. Y el tema del déficit y la inseguridad alimentaria es un tema también que ha estado presente en la Intendencia desde el comienzo, ¿no? Desde el ABC Alimentación, desde el apoyo a las ollas y a los merenderos, ¿no? En plena pandemia, y eso ha continuado hasta el día de hoy, el apoyo en alimentos a distintos colectivos que de alguna forma reclaman este derecho vulnerado de la alimentación. Y este tema también de las infancias y las adolescencias que manifiestan estos temas de déficit nutricional, también lo venimos abordando como Intendencia en el proyecto para niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas, que también es una propuesta que venimos llevando adelante y sosteniendo. O sea que desde la Intendencia estamos desplegando distintas acciones y obviamente también en articulación con los distintos niveles de gobierno. Creo que esto es una preocupación central, es una preocupación que nos junta a todos, no solo en la preocupación, sino en la búsqueda de soluciones concretas, eficaces, que apunten a resolver esto que realmente como sociedad no nos podemos permitir que eso suceda. Y la Intendencia de Montevideo realizó en la explanada una jornada de prevención de la salud mental. Sí, que apuntó, por un lado, a informar sobre los servicios de abordaje que hay, que están disponibles, y por otro, a concientizar sobre este tema. Participaron diferentes servicios y espacios de la Intendencia, docentes y practicantes de la Facultad de Psicología, Radio Vilar de Voz y la Mesa de Salud Mental del Oeste. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, como Intendencia quisimos unirnos y generar este espacio de pequeños esfuerzos que la Intendencia viene haciendo constantemente en esta tarea tan importante de crear conciencia, de visibilizar, de sensibilizar la importancia de la salud mental como un tema de todos, también un problema de todos, donde como comunidad tenemos que ir tejiendo esas redes y esos lazos para fortalecer este tema que nadie está libre, ¿no? La salud mental es un tema individual, pero también es un tema colectivo. Entonces, hoy en esta jornada lo que quisimos hacer es de alguna forma contribuir a esta reflexión y a esta sensibilización constante que se hace desde la Intendencia en diversos espacios y también contar todos los recursos disponibles que tiene la Intendencia que de alguna forma aborda este tema, entonces poder compartir y difundir estos espacios y recursos que cotidianamente estamos llevando adelante. Columna de análisis económico hoy, nutrida por datos emitidos por el Ministerio de Turismo, que dan cuenta del turismo en el último trimestre, en particular en nuestro país y también hacia afuera de nuestro país y en algún sentido del acumulado anual. Germán de Agosto, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy venís por el lado del turismo, pero hay datos muy interesantes. Sí, fíjate, acá estamos justamente a partir de los datos del Ministerio de Turismo, procesados por la consultora Axante. Estamos viendo la evolución del turismo, esto es, viajes de uruguayos hacia el exterior, ¿sí? Y si te fijas, los datos que venimos teniendo en 2023, lo verde es el primer trimestre, sí. Los
naranjita es el segundo y lo blanco es el tercer trimestre, que son los datos que conocimos recientemente, pero te da que en el acumulado del año, es decir, enero-septiembre, ¿sí? Tenemos más de 3,5 millones de salidas de uruguayos hacia el exterior, ¿sí? Si vos lo comparás con cualquier otro dato que tenemos en esta serie, ¿sí? Es inusitadamente alto. A eso se le dice turismo emisivo. Turismo emisivo, exactamente. Son uruguayos saliendo hacia afuera, ¿sí? Si te fijás, en el último trimestre, que es el que conocimos, tercero, tenemos 1.300.000 uruguayos que se fueron justamente hacia dónde. Y fíjate, ahí tenemos la composición de los viajes y más de 1 millón justamente, que es un poco más del 80% de todos los que salieron en este tercer trimestre, fue hacia Argentina, ¿sí? Lo cual era totalmente esperable. Compararlo con la cifra que tenemos hacia Brasil y compararlo con la pequeña cifra que tenemos hacia el resto de los destinos que son relevados justamente por el Ministerio de Turismo. Pero estos son cifras extraordinariamente altas, tanto en el acumulado del año como en los 3 trimestres, donde tenemos más de 1 millón en cada uno de esos trimestres, que es más del doble de lo que la serie histórica justamente nos muestra, ¿sí? Así que acá estamos mirando viajes de uruguayos hacia afuera, ¿sí? Ahora vamos una plaquita más y lo que vamos a tener tiene que ver con el gasto, ¿sí? Ahora recién estamos viendo cantidad de personas que salen y ahora estamos mirando el gasto que hacen o que realizan cuando llegan. Y en verde lo que tenemos es el gasto de los turistas que llegan a Uruguay, es decir, el receptivo, por eso entre paréntesis le pusimos, son los que llegan hacia Uruguay. Dinero que ingresa al país. Es el dinero que ingresa justamente por razones de turismo al país y del lado de abajo lo que tenemos es el que sale, es decir, lo que gastan los uruguayos fuera del país, por eso está entre paréntesis, salimos hacia afuera y gastamos, ¿sí? Lo que vemos entonces son dos cosas. Por un lado, los que llegan es una cifra relativamente baja, ¿sí? Fíjate que es parecida a la de 2014, que fue un mínimo que hemos tenido en esta serie. Es decir, gastan muy poco los que vienen. Y la contracara de eso es que gastamos mucho más afuera, ¿sí? Si te fijas, lo que gastamos son 562 millones, esto es en el tercer trimestre, y es justamente un dato que de vuelta, cuando rastramos para atrás, también nos queda un dato sumamente elevado. ¿Se puede hablar de saldo negativo entonces? Exactamente, entonces en la tercera placa lo que tenemos es la diferencia entre estos dos. Para cada año lo que hacemos es justamente hacer la diferencia entre lo que ingresa por turismo y lo que sale por turismo en términos del gasto, y nos queda justamente un saldo negativo de 239 millones que, como viene configurándose el año y a partir de lo que pasó en el trimestre previo, lo que nos va a dar seguramente es un saldo negativo anual, lo cual es inusitadamente también extraño desde una perspectiva histórica y esperable dado lo que estamos viendo justamente hacia Argentina. Pequeñísimo paréntesis pensando en voz alta. La mayoría de ese dinero queda fuera del país, pero alguna empresa uruguaya o con presencia en plaza gana. Pienso en quienes hacen viajes internacionales, no solo pienso en la principal empresa fluvial que conecta con Buenos Aires, sino en otras, y alguna agencia de viajes. Ahora, la mayoría no queda acá. Exactamente. Naturalmente hay todos los que gravitan en torno al turismo y justamente supone servicios para brindar para que las personas lleguen hacia otro país, en particular hacia Argentina, ganan con esta situación. El caso paradigmático es el que vos señalás justamente, ¿sí? Pero lo que vemos cuando analizamos los datos de turismo agregados es que el saldo en el tercer trimestre, estos son todos los terceros trimestres, es negativo y en el año parece que va a ser negativo, lo cual es extraordinariamente raro a la luz de la historia y de nuestra característica de justamente receptores netos de turismo, no emisores netos de turismo. ¿Sí? Así que si ahora vamos una plaquita más, es decir, lo que vamos a ver es por principales destinos. Y acá está el gasto que hacemos los uruguayos, ¿sí? Es el turismo emisivo en los distintos países, ¿sí? Y acá tenemos dos puntos de referencia. Las columnas verdes corresponden al 2019, situación prepandémica, ¿sí? Los datos naranjas corresponden al 2023 y si te fijas, esto es justamente lo que estamos describiendo, ¿no? Más que se duplica el gasto que hacemos los uruguayos en Argentina en relación a la situación del 2019. También aumenta en el caso de Brasil, pero mucho menos, ¿sí? Y cae en el caso del resto de los destinos, ¿sí? Pero esto es lo que venimos observando a través de distintas dimensiones y acá queda plasmado justamente el saldo negativo con lo que es Argentina, que termina explicando justamente el saldo negativo agregado. ¿Y qué pasa en cantidad de gente? Bien, ahora si vamos la última placa, lo que tenemos es, ahora estamos viendo el ingreso de visitantes, ¿sí? El turismo receptivo para el tercer trimestre, ¿sí? En 2019, en el tercer trimestre de 2019, ingresaron al país más o menos 661.000 visitantes, ¿sí? Esto es, de vuelta, son visitantes que llegan acá. Casi la mitad eran de Argentina. Un 21% son uruguayos que no residen en Uruguay,
¿sí? Es que vienen de visita. Son uruguayos, pero no residen en nuestro país. 17% brasileros y el restante son otros destinos, ¿sí? Entonces, lo que vemos cuando nos vamos hacia el 2023 es un aumento del ingreso de visitantes. Ahora tenemos 894.000, pero fíjate cómo cambia la composición, la caída relevante que tenemos de los argentinos, que eran casi la mitad de los ingresos y ahora son menos de una tercera parte de los ingresos, y cómo aumenta también, ¿sí?, el ingreso de uruguayos no residentes en relación al 2019. Estabilidad en torno a la situación de los brasileros y un poco más de visitas de otros países. Pero lo que sobresale es justamente la situación de los argentinos. Claro, estabilidad de la gente de Brasil, pero sobre un total mayor, de manera que hay un aumento de gente. En términos de Brasil. absolutos te queda, en términos relativos nos queda empatado, pero en términos absolutos, dado que estamos contrastando con ese dato, que es mayor a este, efectivamente nos queda lo que vos señalás. Pero lo que es relevante es entender que como los argentinos están viendo mucho menos, dado que eran casi la mitad de los que ingresaban y ahora es menos de un tercio. Interesantísimo, Germán, y seguirá este tema planteado, así que totalmente. Con atención esperamos actualizaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias, Tincho, nos vemos el jueves. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias Edición Central. Y les contamos que la Suprema Corte de Justicia se comprometió a evaluar alternativas al cierre de 2 juzgados letrados en San Carlos, medida que por ahora sigue firme y se concretaría en noviembre. Previamente, integrantes de la bancada oficialista del departamento de Maldonado le solicitaron a autoridades del Poder Judicial rever la decisión de suprimir estas sedes. Los diputados de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, y del Partido Nacional, Federico Casareto, junto al senador nacionalista Rodrigo Blas, se reunieron con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, para que el organismo revea su decisión de trasladar las competencias multimateria de los juzgados de San Carlos a Maldonado. Para abrir 2 juzgados de género más, 2 turnos de género más en Maldonado, trasladaba los juzgados, las competencias de los juzgados multimateria a la ciudad departamental, quedando San Carlos sin otra materia que no fuera género, lo que en nuestro entender genera una problemática de acceso a la justicia a una jurisdicción muy grande como es la jurisdicción de San Carlos. Le hemos trasladado nuestro parecer a la señora presidenta, lo recibió, ellos tienen razones técnicas o numéricas para decir que esto no genera un impacto, nosotros tenemos conocimiento del territorio como para decir que sí genera un impacto. Y a partir de eso lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia es reestudiar una solución que no genere ningún tipo de impacto, buscando otra forma de redistribuir las materias, de forma de que haya más atención para el tema de género, de que San Carlos se quede con sus competencias igual y con el acceso a la justicia, y que en Maldonado no vea afectado, la gente de todo el departamento no vea afectado ningún tipo de acceso a la justicia. El martes que viene, los legisladores volverán a reunirse con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia. Y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay rechazó la supresión de estos 2 juzgados. Entienden que el posible cierre es consecuencia de que el sistema político otorgó recursos insuficientes al Poder Judicial. Rechazamos el cierre de cualquier tipo de juzgado o transformación, porque lo que nosotros sostenemos es que cuando un juzgado se cierra, de alguna forma hay una denegación de justicia, porque si bien lo que se cierra se transforman en género, bueno, el resto de las materias van a tener que trasladarse unos cuantos kilómetros a la ciudad de Maldonado para poder seguir sus trámites. En primer lugar, nosotros eso lo rechazamos, pero eso viene muy atado a cuántos recursos el sistema político le da al Poder Judicial. Lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia y sus presidentes es reclamar fuertemente recursos para que no se cierren juzgados, al revés, para que se abran más sedes que permitan atender las problemáticas. Porque si no, las otras problemáticas las pateamos para la otra sede. Los mismos legisladores que ahora están preocupados porque les transformaron estos juzgados, cuando votaron el presupuesto del Poder Judicial, no se acordaron de eso. Es más, los legisladores que están preocupados son los mismos que votaron el peor presupuesto de toda su historia al Poder Judicial. Bueno, y seguimos en el tema judicial, una noticia que surgió de último momento. El presidente Luis Lacalle Pou vetó parcialmente el artículo de la rendición de cuentas que prohíbe temporalmente a los fiscales de corte y fiscales penales trabajar como abogados en materia penal luego de dejar su cargo, informó el diario El País. ¿Por qué se habla de veto parcial? Porque el veto solo incluye la disposición referida a las y los
fiscales letrados. Fuentes de Presidencia argumentaron al país que se evaluó la incidencia específica que tiene el fiscal de corte, que es quien administra la fiscalía, nombra fiscales y adjudica turnos, a diferencia de los y las fiscales penales. El fiscal de corte queda inhibido por 3 años. Este tema suscitó una ardua negociación en el Parlamento a la interna de la coalición de gobierno y generó el rechazo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que había definido presentar una denuncia ante organismos internacionales por considerar inconstitucional el artículo parcialmente vetado de la rendición de cuentas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la guerra en Oriente Medio y vamos por partes. Hoy se supo que hay una nieta de uruguayos llamada Yani Goreng que está en manos de Hamás y el Estado uruguayo ha decidido otorgarle el pasaporte, algo que le corresponde además por ser nieta de uruguayos y lo establece así la ley 19.362, pero en realidad se pide el pasaporte para que Uruguay pueda interceder justamente por la libertad de esta joven ante las autoridades israelíes y por supuesto también ante Hamás. Esto en lo que tiene que ver con la situación que directamente tiene que ver con uruguayos. En este caso, hasta ahora no se sabía de ningún uruguayo en esa circunstancia. En el terreno estrictamente militar, hoy Israel denunció haber interceptado abusos de Hamás que pretendían entrar subrepticiamente a Israel para seguir atacando desde allí, pero por otra parte está allí pendiente y ha reconocido el ejército israelí que está retrasada la incursión terrestre por razones estratégicas y tácticas. También hay por allí algunas versiones que dicen que Estados Unidos está tratando de retrasar lo más posible ese ingreso porque no se sabe qué resultado puede tener. De hecho, el expresidente Barack Obama cuestionó la política de Israel hacia Gaza, algo que también hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU Antonio Guterres, lo que le mereció un pedido de renuncia por parte del embajador israelí ante el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de Gilad Erdan, quien pidió la renuncia porque dijo que Guterres está defendiendo terroristas que asesinan mujeres y niños. En ese contexto está la cosa, la muerte sigue presente, hoy fueron 800 los palestinos muertos, se establece que hay unos 6.000 ya en la franja de Gaza, de los cuales casi 3.000 son niños. La situación sigue siendo acuciante. Según el representante israelí, el discurso de Guterres este martes ante el Consejo de Seguridad muestra su comprensión con los crímenes de Hamás, mientras que ellos siguen disparando misiles contra Israel y son prueba más allá de toda duda de que el secretario general está totalmente desconectado de la realidad en la región, al tiempo que el ministro de Exteriores, Eli Cohen, suspendió una reunión pendiente con Guterres para esta misma jornada. Guterres cuestionó hoy que los enfrentamientos en Gaza están creando divisiones que fracturan sociedades y tensiones que amenazan con desbordarse en una sesión especial del Consejo de Seguridad dedicada al conflicto, donde recordó que incluso las guerras tienen reglas, entre ellas la más importante, la que se refiere a los civiles. En ese sentido, señaló que al igual que los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás, esas acciones no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino y sostuvo que se debe exigir a todas las partes que defiendan y respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, respetar y proteger los hospitales y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU que hoy albergan a más de 600.000 palestinos, según dijo. En el terreno militar, Israel asume de forma cada vez más abierta que podría retrasar su invasión terrestre de Gaza mientras endurece sus bombardeos sobre la franja para aplastar a Hamás, y el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, admitió que este paso podría llevar el conflicto a una nueva fase militar que podría retrasarse aún más por consideraciones estratégicas y tácticas. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que en las últimas 24 horas hubo más de 800 muertos por bombardeos, una cifra de víctimas en cuestión de un día que no se había registrado hasta ahora. Bien, y ahora nos vamos a la República Argentina, donde dentro de algo previsible, el candidato al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, decidió renunciar al balotaje que debía enfrentarlo con Jorge Macri, que obtuvo casi el triunfo en la primera vuelta. Hay mucha polémica por esto, porque se entiende que debería haberse presentado igual, las posibilidades eran prácticamente nulas, y se entendió desde el punto de vista del peronismo que era importante no generar un antecedente de unión
entre Juntos por el Cambio y el partido de Milei, La Libertad Avanza, pero por otro también para concentrar esfuerzos para que en el balotaje finalmente Sergio Massa se lleve el triunfo. Leandro Santoro finalmente decidió dar de baja su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el balotaje ante Jorge Macri, luego que el candidato de Juntos por el Cambio quedara a tan solo 6.900 votos de ganar en primera vuelta, al obtener el 49,61%, mientras que el candidato peronista sacó el 32,20% de los votos. A través de un comunicado difundido por redes sociales, Unión por la Patria expresó que una lectura realista del resultado electoral sumado al apoyo explícito de Javier Milei a Jorge Macri dan la pauta de que sería insensato forzar un balotaje, decisión que llegó por pedido del propio Sergio Massa. Si bien en el primer momento la decisión fue esperar el escrutinio definitivo que podría durar 2 días en manos de la jueza federal por competencia electoral María Servini de Cubría, la estrategia final fue anunciar la baja de la candidatura, ya que consideramos que la estrategia correcta que nos demanda este momento histórico es concentrar esfuerzos en defender la democracia frente a la amenaza autoritaria, contribuyendo a que Massa gane en la ciudad y sea electo presidente, agrega el documento de Unidos por la Patria. El candidato ganador del domingo, Sergio Massa, dijo que la decisión de Santoro es valiente y sensata, considerando los resultados obtenidos en la ciudad de Buenos Aires y que ya había conversado con él sobre esa posibilidad para evitar un desgaste innecesario ante las pocas posibilidades que tenía de alcanzar al candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. El gobierno chino blanqueó finalmente la situación del ahora ex ministro de Defensa Li Jiangfu y también del ex canciller Qin Gang, quienes estaban desaparecidos, por lo menos a nivel de las apariciones públicas del gobierno chino, y se tejían muchas conjeturas sobre el destino de estas personas. El gobierno chino resolvió remover a varios ministros y, según fuentes oficiales, se trata de una reestructura simplemente de gobierno. El presidente chino Xi Jinping firmó este martes un decreto para destituir a Li Jiangfu como consejero de Estado y ministro de Defensa, cargo que ocupaba desde marzo del presente año, aunque de momento se desconocen los motivos de la destitución de Li, cuya última aparición pública se remonta al pasado agosto, durante el tercer Foro de Paz y Seguridad de China-África celebrado en Pekín. Asimismo, el decreto firmado por Xi incluye las destituciones del ex canciller Qin Gang como consejero de Estado, de Wang Xingang como ministro de Ciencia y Tecnología y de Liu Kun como ministro de Finanzas. Este martes el gobierno de Xi Jinping confirmó a través de medios estatales el cese del ministro de Defensa, luego de que se generaran especulaciones ante su ausencia en actos públicos, pero hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna explicación sobre la destitución, ni informó inmediatamente quién sustituirá al alto funcionario. Según la televisión oficial china, la salida del ministro que había sido nombrado en marzo tiene lugar en el marco de una reestructura de la cúpula dirigente, dentro de la cual también fue expulsado el ex canciller. En septiembre pasado, la agencia Reuters informó, citando fuentes cercanas al caso, que Li estaba bajo investigación por sospechas de corrupción vinculadas con la compra de equipos castrenses, mientras que funcionarios estadounidenses aseguraron al diario británico Financial Times que el ministro era presuntamente objeto de una investigación por corrupción. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. También les contamos que el presidente argentino Alberto Fernández y su par paraguayo, Santiago Peña, visitarán Montevideo y se reunirán con Lacalle Pou, el presidente uruguayo, este viernes. Y con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, abordarán la participación de los 3 países en la organización de algunos partidos del Mundial de 2030. El encuentro será el próximo viernes en la residencia de Suárez y se realiza con motivo del anuncio de que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno en el inicio del Mundial de Fútbol 2030. Estos partidos serán en el marco de la celebración por los 100 años del primer Mundial de FIFA, disputado en Montevideo en 1930. Además de los presidentes de Argentina y de Paraguay, asistirán en la reunión con Lacalle Pou el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, y los presidentes de las federaciones de fútbol de los 3 países. También asistirán los ministros o secretarios de deporte de cada uno de los países. El almuerzo en Suárez servirá para comenzar a coordinar la organización de los 3 partidos. El encuentro se da en la víspera de la final de la Copa Sudamericana entre Liga Universitaria de Quito de Ecuador y Fortaleza de Brasil, que se disputará el sábado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, de la ciudad de Maldonado.
Otro asunto, el Partido Comunista del Uruguay lanzó oficialmente su campaña de apoyo al proceso de recolección de firmas para habilitar el plebiscito sobre aspectos previsionales. Juan Castillo, secretario general de este partido, que es uno de los sectores que componen el Frente Amplio, dijo que el actual gobierno se agotó sin dar las respuestas que había prometido. Contra esta ley estamos todos unidos. Primero, ninguno de nosotros quiere esta ley porque la ley de reforma a la seguridad social coloca un problema con una visión del gobierno de la derecha en que toma la seguridad social como un costo, lo toma como un problema porque le está dedicando productos del PBI, puntos del PBI para la seguridad social. Castillo dijo que no ve inconveniente en que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a quien apoyan en la interna del Frente Amplio, no se haya pronunciado sobre la iniciativa de plebiscitar la reforma previsional. Veremos qué dice ella. ¿Ya saben, se han tomado contacto por este tema? Hemos conversado con este tema. El tema para nosotros, desde nuestro punto de vista al menos, que discrepa obviamente con la de otros, no había necesidad ninguna de salir a expresarse antes que lo hiciera la fuerza política. Porque la candidata o el candidato que resulte electo en las urnas lo que va a tener que cumplir con la resolución del Frente Amplio. El Frente Amplio recién resolvió el sábado pasado. Castillo, que integra el núcleo de coordinación política junto con sectores que apoyan a Cose en la interna, destacó las razones que llevaron a que el Partido Comunista apoye su precandidatura. Experiencia en la gestión, tiene su sentido de la ubicación con un proyecto político de izquierda, confronta con lo más negativo del gobierno de la derecha, con propuestas concretas, y para nosotros es la oportunidad que una compañera mujer de las cualidades que tiene Carolina Cose sea presidenta de la República, y así lo dijimos en el acto. Antes del repaso del pronóstico del tiempo, les contamos que hay 391 personas desplazadas de sus hogares en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, producto de la acumulación de lluvias que se viene dando en ese lugar o en esa zona del país desde el fin de semana. De ese total, 114 personas son evacuadas, 277 autoevacuadas, según los datos del Sistema Nacional de Emergencias. Por el momento no se han reportado rutas nacionales cortadas, ni tampoco interrupciones del servicio de energía eléctrica. Repasamos nomás el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver qué va a suceder en los próximos 3 días en la zona metropolitana del país. Mañana miércoles 25 de octubre sale el sol nuevamente, Martín. No están previstas lluvias para estos días. Hay una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Vamos a pasar al pronóstico del jueves 26 de octubre, como decía Natalia, en capital y cercanías. Mínima bastante baja para esta época, 10 grados, máxima 20 grados. Se espera que esté algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla en las primeras horas del día, y algo nuboso y nuboso con periodos de claro más tarde. Viernes 27 de octubre, también algo nuboso, temperatura en ascenso, 12 grados la mínima, 24 la máxima. Y ahora caminata de cierre. Estamos llegando al rinconcito desde el cual les decimos que se queden para ver Lado B. Y que nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar como siempre, que pasen bien.